Buenos días, mi nombre es Ariel Sánchez y hoy les vengo a hacer una explicación de unos ejercicios que hice sobre química. Comencemos. Aquí, deja subirlo. Aquí en el primero nos piden calcular la masa molecular y la vamos a calcular de urea, pentacloruro de fósforo y hectasodio de dicloro. Que aquí lo que vamos a hacer es calcular la masa molecular de cada uno. Aquí tenemos que urea es CO, entre paréntesis N, hidrógeno en base 2. Y aquí en cada uno vamos a sacar su masa y multiplicarlo por su base. Que aquí tenemos que C es 12 por 1, que es igual a 12. Aquí tenemos que oxígeno es 16 por 1, que es igual a 16. Aquí tenemos que N es su masa su base es de 14 y su base es de 14. Y aquí tenemos que el hidrógeno, su masa es de 1 multiplicado por su base que es 2. Y todo esto sumado da 44. El pentacloruro de sodio. Aquí tenemos que es igual PCl de 5. Y aquí tenemos que P, su masa es de 30 por su base que es 1, que es igual a 30. Y luego el Cl que es 35 multiplicado por 5, que es 175. Y esto sumado da 205. El hectasodio de cloro. Está que aquí que Cl, que es 35 multiplicado por su base, que es 2, que es igual a 70. Luego tenemos aquí que el oxígeno, que es base 16 multiplicado por 7, que es igual a 112. Y esto sumado es 182. Ahora lo que nos pide. Aquí se tiene que 25.580 gramos de este compuesto. ¿Cuántos moles de este compuesto están contenidos en dicha masa? E indiquen de qué compuesto está, de qué se trata. Aquí lo que vamos a hacer es repetir el mismo proceso del anterior, que es sacar los gramos mol de este compuesto de cada uno. Aquí se puede ver que es N igual a 14 multiplicado por 2, que es 28, que hidrógeno su base es 1 multiplicado por su base, que es 8, da lo mismo. Y aquí tenemos que S, que es 32 gramos mol multiplicado por su base, que es 1, que es 32. Y aquí que el oxígeno es 16 gramos mol multiplicado por su base, que es 4 y es 64. Y todo esto sumado da 132 gramos mol. Pero para poder decir cuánto están contenidos, tenemos que hacer una fórmula que aquí tenemos, que es moles entre los gramos que tenemos dividido entre los gramos mol que ya nos da, que obtuvimos. Que estos divididos son 193.787. Pero redondeado es 194 moles. Y su compuesto es un compuesto de sulfato amonio. En el siguiente ejercicio, aquí lo que nos piden es para la siguiente reacción de neutralización. Y lo primero que nos piden es balancear la ecuación. Y tenemos que balancear cada una de estas. Y aquí tenemos que vamos a hacer, que es ajustar el aluminio, el azufre, el oxígeno y el hidrógeno. Aquí tenemos que 2-al, que es en al base 2, CO4 en base 3, que es igual a 2-al. Y aquí tenemos en total que 2-al más hidrógeno en base 2, CO4, CO base 4 es igual a al en base 2, CO4, entre paréntesis, en base 3, más hidrógeno en base 2. Luego tenemos este es del aluminio. Y luego aquí tenemos el hidrógeno, que aquí tenemos que es 3 hidrógeno en base 2 de CO en base 4 es igual a 6 hidrógeno, que esto es igual a 3 hidrógeno en base 2, 6H, que es hidrógeno. Luego tenemos que es 2 de aluminio más 3 de hidrógeno en base 2, CO en base 4, que es igual a aluminio en base 2, CO en base 4 en base 3 más 3 de hidrógeno en base 2. Luego aquí tenemos ajustar el azufre, que aquí tenemos que es 1S en hidrógeno en base 2 CO4, que es igual a 35 en aluminio en base 2 CO4 en base 3. Luego aquí tenemos que es 2Al más 3 hidrógeno en base 2 CO4, que esto es igual a aluminio en base 2 CO4 en base 3 más hidrógeno en base 2. Y luego aquí tenemos que verificar el oxígeno, que esto es igual a 3 hidrógeno en base 2 CO en base 4, que esto es igual a 120.
Y aquí tenemos que aluminio en base 2, que entre paréntesis CO4 en base 3 igual a 120, coma 3 hidrógeno en base 2, que es igual a 0, que está balanceado. Y aquí tenemos en total la ecuación balanceada, que es 2 aluminio más 3 hidrógeno en base 2 CO en base 4, que es igual a aluminio en base 2 CO4 en base 3 más 3 hidrógeno en base 2. Luego, la B, lo siguiente que nos pide, si se hace reaccionar 2 moles en este compuesto, esta cantidad suficiente de aluminio, ¿cuántos moles y gramos de este compuesto y de hidrógeno en base 2 se produce? Aquí lo que vamos a hacer es que aquí tenemos la cantidad de moles que nos dan del compuesto y lo multiplicamos aquí por un mol del compuesto dividido en 3 moles del mismo compuesto. Y esto nos da resultado de 2 tercios, que más simplificado sería 0,66 moles. Y así lo repetimos con el hidrógeno, que tenemos 2 mol del compuesto multiplicado por 3 mol del compuesto que nos piden originalmente, que es hidrógeno en base 2, dividido en 3 mol del compuesto que nos dan aquí original, que esto es 2 mol. Y luego nos piden calcular los gramos, que aquí también se hace lo mismo, que primero agarramos aquí de los moles, que ya calculamos que es 2 tercios mol multiplicado por 340 gramos mol que nos dan, que eso sería 268 gramos. Y aquí tenemos que gramos de hidrógeno, que tenemos 2 mol multiplicado por 2 gramos mol, que es igual a 4. Y aquí podemos ver el resultado final, que es del primer compuesto, tenemos que es 0,66 moles y 268 gramos. Y del segundo, que tenemos que son 2 moles y 4 gramos. La C. Si se hace reaccionar 147 del compuesto con cantidad suficiente de aluminio, ¿cuánto mide de gramos del compuesto y de oxígeno se produce? Aquí tenemos los gramos mol que calculamos en un inicio, que aquí está, que es que aquí lo que hacemos es dividir lo que nos pide la reacción con lo que ya calculamos, que es 198 gramos mol, que esto es, que es toda 1,5 gramos mol, y esto lo repetimos con todos los demás compuestos, que aquí lo tenemos. Los moles de aluminio en base 2, que esto está aquí tenemos que es 1,5, lo que ya calculamos del compuesto, multiplicado por 3 mol de lo que nos pide, de hidrógeno en base 2, dividido en 3 mol del compuesto que nos están pidiendo, que da igual 1,5. Y luego aquí tenemos la 3, que es los moles de hidrógeno en base 2, que aquí igual agarramos 1,5 moles del compuesto multiplicado aquí igual 3 moles de hidrógeno en 2, que esto está dividido en 3 moles del mismo compuesto que nos da aquí igual 1,5. Luego aquí tenemos los gramos de el compuesto que tenemos que la masa molar, que es 342 gramos mol. Y aquí tenemos que la masa es igual a 0,5 moles por 342 gramos mol, que eso nos da 171 gramos. Y luego tenemos que los gramos de hidrógeno en base 2 es la masa, que es igual a 101,5 moles por 2 gramos mol, que es igual a 3. Y aquí tenemos el resultado final, que el primer compuesto en gramos mol es 0,5 y 171 gramos. Y el segundo compuesto, que es 1,5 moles y 3 gramos. Lo siguiente que nos piden es calcule los gramos de aluminio que se necesitan para reaccionar completamente en 147 gramos del compuesto. Aquí lo que tenemos es los moles de que esto ya está calculado, ya lo calculamos anteriormente. Así que ya lo tenemos. Y luego lo que nos piden es la proporción de aluminio, que es que ya lo calculamos, que es 3 hidrógenos base 2 CO base 4, que requieren de 2. Y aquí lo tenemos, que está que aluminio es igual a 2 mol de aluminio entre 3 mol del compuesto que nos dan. Ok, continuamos.
y esto nos da que es un mol. Pero, ajá. Y luego tenemos los gramos de aluminio, que es igual a masa molar, que es 27 gramos mol, que igual su masa es de 1 mol por 27 gramos mol, que esto es igual a 27 gramos. Y una de las últimas es calcule los gramos del compuesto que se forman en 147 gramos del compuesto y 10 gramos de aluminio. Aquí tenemos que primero los moles del compuesto es 1,5 moles, como que eso ya lo tenemos, que eso ya se calculó. Y luego tenemos que el 2, que moles de aluminio, aquí lo tenemos que es 10 gramos entre 27 gramos mol, que esto es 0,37 moles, que esto ya lo habíamos calculado, la cantidad de moles de aluminio. Luego tenemos que el 3, la proporción requerida, que es de la ecuación balanceada, que ya lo hicimos, que tenemos 2 mol de aluminio, que es igual a 3 mol del compuesto, que es igual a 0,370 mol. Que aquí tenemos el compuesto que es necesario, que es igual a 0,370 mol de aluminio multiplicado por 3 mol del compuesto dividido en 2 mol de aluminio, que esto es igual a 0,55 mol. Aquí está calculado con el aluminio, que es el limitante, que tenemos que la proporción es 2 mol de aluminio y produce 1 mol del compuesto. Y aquí tenemos que mol del compuesto es igual a 0,370 mol de aluminio por 1 mol del compuesto dividido en 2 mol del aluminio, que es 0,185 mol. Y los gramos del compuesto es igual que masa 0,185 mol por 342 gramos mol, que es igual a 63,3 mol, que aquí está más simplificado. Y por último, el balanceo por simple inspección. Aquí está más resumido, que tenemos que 2 aluminio más 3 hidrógeno base de CO4 es igual, aquí lo pasamos, a aluminio en base 2, CO4 en base 3, más 3 hidrógeno en base 2. Luego aquí tenemos la B, que es aluminio en base 2, CO4 en base 3, 0, es igual a 0,66 gramos mol, que aquí tenemos que es 268 gramos, y que el hidrógeno es 2 mol, que es igual a 4 gramos. Y aquí está 2 aluminio, que es en base 2, CO4 en base 4, entre paréntesis base 3, 0,65 mol, igual a 171 gramos. Esto es igual a que es hidrógeno en base 2, 1,5 gramos, perdón, 1,5 mol, que es igual a 3 gramos. Y aquí tenemos que en la D es 27 gramos de aluminio. Y aquí en la E tenemos que 63 gramos de el compuesto. Y aquí está balanceado. Gracias, eso sería todo.